La bruma no tenía prisa al subir por los surcos del cerro. Cada mañana se deslizaba sobre la tierra negra como una cosa viva, deteniéndose a los pies de las tapias agrietadas y lamiendo los vidrios empañados del caserón. Aquí no había silencio, solo una calma tensa, el sonido distante de algún insecto rasgando las hojas, el quejido de la madera vieja, los pasos de algo que nunca se deja ver. En ese campo, el amanecer nunca era claro del todo, como si la luz supiera que no debía mirar directo. Andrés bajó al potrero a eso de las 6. Era costumbre, aunque desde que su padre se enfermó, él asumía solo las labores. Las vacas solían agruparse en el claro cerca del aljibe, pero esa mañana estaban dispersas, como si algo hubiera cruzado durante la noche y las hubiera hecho huir en direcciones opuestas. Una de ellas, la más vieja, no paraba de mirar hacia la cerca del fondo, esa que daba al monte cerrado. No era extraño ver animales nerviosos, pero lo que lo detuvo fue el sonido, muy bajo, como alguien arrastrando los pies sobre hojas secas. No venía del monte, venía del pozo. El aljibe era hondo y estaba cubierto por una tapa de madera que chirriaba con la humedad. Andrés se acercó, más por costumbre que por curiosidad, y notó que el cordel de la cubeta estaba tenso, como si alguien acabara de tirar de él y lo hubiera dejado a medio camino. No había viento, pero la soga seguía balanceándose con lentitud. La tapa estaba húmeda, como si hubiese llovido ahí dentro. Lo extraño era que no había llovido desde hacía semanas. Cuando Andrés retiró la tapa, a regañadientes, solo se asomó lo suficiente para mirar. No vio agua, ni oscuridad, ni reflejo, solo una superficie turbia, espesa, demasiado quieta. No olía a pozo, olía a algo agrio como cuero viejo. Y en el borde, marcado con barro reseco, había algo más, una huella. No de zapato, ni de animal. 3 dedos largos, delgados, como una mano sin carne que hubiese trepado, y junto a ella, el rastro de lo que parecía una uña hundida en la madera. Andrés volvió a tapar el aljibe con una piedra encima, como si eso bastara. No dijo nada a su padre, ni a su tía, ni al viejo del pueblo que siempre hablaba solo cuando pasaba frente a la casa. Pero esa noche, el viento sopló desde el fondo del campo, algo que nunca hacía, y golpeó las ventanas con una insistencia rítmica, seca, como si alguien las tocara con los nudillos. Y desde entonces, el potrero no ha vuelto a amanecer sin marcas nuevas en el lodo. El cielo amaneció sin aves, ni una sola, ni siquiera los chillidos de los mochuelos que solían esconderse entre los espinos al amanecer. Andrés lo notó mientras intentaba ignorar los golpeteos que había escuchado en la madrugada. Golpeteos que no eran ramas, no esta vez. El aire olía a tierra recién removida, aunque no había llovido. La tierra se sentía suelta, como si algo hubiese pasado por debajo de ella, algo que no pisaba, sino que cavaba. A media mañana, Andrés fue al barranco. Lo evitaba desde niño por los cuentos de su abuela, que ahí se abría la tierra, que ahí bajaban los que no deberían regresar. Pero una de las vacas no volvió, y el rastro de sus pezuñas terminaba justo en la orilla. Allí el aire cambiaba, más frío, más húmedo, como si la boca del barranco respirara hacia afuera. No había rastro de la vaca, pero sí otra cosa, ramas rotas formando un patrón, como espinas puestas a propósito, en círculos imperfectos, y un lazo colgado de un árbol, como si alguien, o algo, hubiera querido atrapar lo que saliera, o volver a meterlo. La sensación de ser observado era tan densa que Andrés sintió que se le enfriaban las manos por dentro, como si algo lo mirara desde abajo. Al alejarse del barranco escuchó algo crujir. Se detuvo. No fue detrás suyo, fue abajo, muy abajo, como si el barranco hubiera tragado aire, y entonces lo escuchó. No un grito, no un animal, era una voz, grave, hueca, humana. Andrés, no sonó como un eco, sonó como si alguien hablara con la boca llena de tierra. Y lo peor, no era la primera vez que escuchaba esa voz, era la de su madre. La misma madre que había muerto hace 5 años, sola, allá en la pieza del fondo. La misma madre que Andrés había encontrado con la boca llena de barro seco. Él corrió, no miró atrás. Pero al llegar a casa, algo peor lo esperaba. Las marcas de los 3 dedos, ahora en la pared exterior, justo bajo la ventana de su cuarto. Esa noche Andrés cerró puertas, ventanas, rezó un par de veces sin fe. El aire del campo ya no se sentía limpio, olía a pozo. Y entre sueños, juró escuchar pasos sobre el techo de zinc, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo.
Y no estaba soñando, porque al despertar, vio sobre sus sábanas algo húmedo con barro, una uña, negra, larga, no suya. La casa crujía más de lo habitual. Las maderas del piso ya no sonaban como si se quejaran del peso, sino como si respondieran. Cada rincón parecía encogerse. Las paredes de adobe se cerraban, respiraban, retenían un silencio que no era paz. Era un silencio que escondía cosas. La pieza del fondo, donde murió su madre, se había mantenido cerrada desde el día del velorio, no por respeto, por miedo, porque el olor a tierra húmeda nunca se fue del todo, ni después de lavar, ni después de quemar incienso. Andrés se acercó a la puerta. Las bisagras lloraban con un gemido bajo cuando empujó. El aire en la pieza era otro, no frío, no calor, era denso, como si dentro no hubiera tiempo, ni viento, ni fuera parte del mismo mundo. Todo estaba tal como lo dejaron, la cama con la colcha tejida, el espejo antiguo cubierto por un trapo, los zapatos gastados debajo de la silla de mimbre. Pero había algo más, un costal en la esquina, amarrado con un lazo de fique y cubierto de barro seco. La humedad parecía venir de allí, y el sonido, sí, ahora lo notaba, un golpeteo suave, rítmico, como si algo dentro del costal respirara o latiera. Andrés no lo tocó. Se quedó mirando, inmóvil, y el costal comenzó a inflarse levemente, como si contuviera un pecho, como si el barro respirara. Retrocedió, pero al mirar al espejo, sin haber quitado el trapo, sin haberlo tocado, vio una figura sentada en la silla. Una figura delgada, de piel cuarteada como tierra seca. No tenía rostro, pero vestía la misma bata con la que su madre murió, y en ese instante, la voz volvió, pero no desde el barranco. Ya sabes dónde empieza, pero no sabes lo que falta por abrir. La silla se movió, crujió, cayó al suelo, y del costal brotó un sonido húmedo. Algo se arrastró dentro, algo que quería salir. Andrés no esperó más. Cerró la puerta con fuerza, echó tranca, y volvió a su cuarto con el corazón desbocado. Pero no lloró, porque entendió algo. Eso no había venido de afuera. Siempre estuvo ahí, dormido, creciendo. Esa noche no pudo dormir. Desde la pieza del fondo se oía un golpeteo constante, más fuerte, más rítmico, como si alguien llamara desde adentro. Y con cada golpe, una grieta comenzó a abrirse en el piso de su cuarto, pequeña, delgada, pero viva. Cuando se asomó, olía a espinos secos y a carne vieja. Amaneció sin que la noche terminara del todo. Una niebla baja abrazaba la casa, espesa como leche podrida. Las gallinas no cacarearon, ni los perros ladraron. Era como si los animales supieran que no debían anunciar este día. Andrés despertó con tierra bajo las uñas. No recordaba haberse levantado, pero había tierra húmeda entre las sábanas. Cuando fue al baño, en la planta de sus pies había espinas, pequeñas, negras, insertadas como agujas. No dolían, pero no eran suyas. En la esquina de su cuarto, donde la grieta se abrió, algo sobresalía. Una tapa de cuero, ennegrecida por el tiempo, marcada con un símbolo, un espino entrelazado en forma de círculo. Lo jaló. Era un cuaderno. Las hojas eran gruesas, manchadas de humedad y óxido. No tenía título. Solo la letra reconocible de su madre en la primera página. La sangre no se corta con cuchillo, se corta con raíz. Si estás leyendo esto, ya está en ti, como lo estuvo en mí, como lo estuvo en mi madre. Pasó las páginas con el estómago encogido. Había dibujos, un altar hecho con huesos de animales, un pozo seco con símbolos alrededor, un árbol con ojos entre las ramas, y nombres, muchos nombres tachados, excepto 3. El último nombre sin tachar era el suyo. En medio del cuaderno, un apartado lo paralizó, una página escrita en una caligrafía más brusca, como si hubiera sido escrita en trance. Cuando la espina germine, el hijo deberá sangrar el suelo. Así el espíritu de la raíz despertará y tomará forma. Solo así la casa podrá volver a dormir. Y debajo, algo pegado, un mechón de su cabello, atado con hilo rojo. Reconoció ese hilo. Su madre lo usaba para cerrar los costales con semillas de ruda y romero. Fue entonces cuando el aire cambió. La casa olía a incienso y tierra húmeda, como el día del velorio, pero más intenso, más vivo. Un golpe seco lo hizo girar.
El espejo de la pieza del fondo se había caído, aunque la puerta seguía cerrada, y desde el reflejo en el vidrio roto se asomaba una figura, con su bata, con su cabello largo y húmedo, pero sin rostro. Andrés se quedó con el cuaderno en las manos. Una frase resonaba, como un eco que no podía detener. La casa no muere, solo duerme cuando se le da de comer. Esa noche volvió a escuchar el golpeteo, pero ahora venía de dentro de él, como si algo empezara a germinar en su estómago. Como si la raíz ya estuviera creciendo. La casa olía a humo, pero no a incendio. Era un humo denso, aceitoso, que salía de ninguna parte y lo impregnaba todo. Andrés no sabía cuánto tiempo llevaba despierto, o si en realidad había dormido. El reloj de la cocina había empezado a moverse al revés. Frente al espejo del baño, vio algo que lo descompuso. Su reflejo pestañeaba un segundo más tarde que él, y en ese breve retraso, el rostro se desfiguraba como arcilla bajo el agua. No era miedo, era una certeza nauseabunda. Su cara estaba empezando a ceder. Durante el desayuno, un huevo frío que no recordaba haber cocinado, la vio, parada en la puerta del cuarto, borrosa, como una fotografía mal revelada. La bata de dormir de su madre, manchada de tierra. El cabello mojado como si acabara de salir del pozo. Sin rostro. Pero esta vez se movía. Cada noche se acercaba más, no caminaba. Deslizaba los pies sobre la madera con un chirrido grave, como si sus huesos arrastraran raíces. Andrés intentó hablarle, pero cada vez que lo hacía, un sabor metálico le llenaba la lengua, como si su boca solo pudiera conjurar silencio. La figura no hablaba, pero dejó algo en el suelo, un espejo de bolsillo, antiguo, agrietado. Al abrirlo, Andrés vio su propio rostro, pero no era suyo del todo, era el de su madre, cuando tenía su edad. El cambio fue sutil, un lunar que nunca tuvo, un gesto reflejo al hablar, una inclinación de cabeza y luego los recuerdos, fragmentos ajenos que empezaron a infiltrarse como humedad bajo la piel. Una voz en su cabeza murmuraba canciones infantiles que nunca había escuchado. Sabía, sin saber por qué, que plantas calman a un niño con fiebre. Sabía que rezos se susurran al enterrar un diente en la raíz de un espino. Sabía cosas que no eran suyas. La figura lo miró una noche, de frente. Ya no estaba borrosa, y el rostro que tenía era el suyo. No el de ahora, el de hace un mes, antes de volver, antes de recordar, antes de abrir el cuaderno. Y entendió. Ella no había perdido el rostro. Él se lo había dado. Esa noche no durmió. Se quedó mirándose en el espejo hasta el amanecer. No parpadeaba. No quería perder el momento en que su rostro, finalmente, se despegara del todo. En la página final del cuaderno, escrita con sangre seca, apareció una nueva frase. No la había visto antes. Solo cuando se renuncia a la piel, el ciclo puede continuar. La madre no muere, solo cambia de cara.